Hola, saludos a todos. Es bien sabido, por quienes tengan unos conocimientos básicos de historia, del interés por conquistar Jerusalén a lo largo de los tiempos, desde que David, rey de Judá, la hizo su capital. La denominada Ciudad Santa ha estado en manos de egipcios, asirios, babilonios, persas, macedonios, asmoneos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos, otomanos, británicos y alguno que otro que se me haya olvidado. También el cristianismo, sobre todo en su versión católica, en el año 1099, y por medio de Godofredo de Bouillon, conquistó Jerusalén, creando poco después la Orden de Sion, que más tarde dio origen a la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, también llamados los Hospitalarios, que además de caridad, terminó tomando las armas para combatir a los musulmanes. Y por resumirlo, porque ya lo abordamos en este vídeo que enlazo arriba de sus pantallas, acabó siendo la Orden de los Caballeros de Malta. Pocos años después, otra orden católica de caballería, los Templarios, a la cual considero infiltrada o con otras intenciones dentro del catolicismo, y conforme avance mi exposición entenderán por qué recalco esto, se instaló en Jerusalén formando parte fundamental de otro intento católico con las famosas cruzadas de asentarse en la denominada Ciudad Santa. Como si de una mano oscura que maneja los acontecimientos de la historia se tratara, no es casual, sino a mi parecer causal, que siendo tan grande nuestro planeta, fueran a confluir en dicha ciudad las tres religiones abrahámicas más importantes, como son cristianismo, islam y el judaísmo, haciendo del lugar uno de los puntos más calientes del planeta, debido a las históricas e interminables fricciones y conflictos entre estas tres religiones. Pero avancemos hacia nuestro tiempo, porque tras la Segunda Guerra Mundial, que dio origen, como bien saben, al Estado de Israel, y por esto y otras razones considero que la creación del movimiento sionista no tiene autoría judía, y lo recalco por la misma razón que lo anterior, se establecieron entre los años 1992 y 1995 una serie de acuerdos entre las autoridades del Estado de Israel y representantes del Vaticano, en las mismas fechas en que se celebraban los acuerdos de Oslo sobre el conflicto palestino-israelí, que ocupaban la atención mundial por entonces, sirviendo de cortina de humo para las citadas negociaciones secretas que se estaban llevando a cabo en el mismísimo Vaticano. Veamos pues una cronología de los hechos de estas negociaciones y de estos acuerdos, obtenida por el periodista de investigación israelí Joel Weinerman. Dicho periodista comienza su cronología cuando el 17 de marzo de 1992, el alcalde de Jerusalén, Teddy Kollek, dice que el gobierno de Israel debe cumplir con la demanda del Vaticano para aplicar estatuto especial para Jerusalén. El 1 de abril del mismo año, 1992, el Vaticano anunció que favorece una victoria del Partido del Trabajo en las elecciones generales del citado año en Israel. El 15 de abril del mismo año, el cardenal Joseph Ratzinger, por entonces uno de los diplomáticos de más alto rango en el Vaticano, visita Israel por primera vez, pero solo se reúne con el alcalde de Jerusalén, Teddy Kollek. En julio del 1992 comienza la historia del intento de la Iglesia Católica para apropiarse de la ciudad vieja de Jerusalén de los judíos. De acuerdo con la información de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, literalmente, desde el momento en que el nuevo gobierno laborista de Isaac Rabin tomó el relevo de Yitzhak Shamir del derrotado Likud, las conversaciones secretas entre el Vaticano y el Estado de Israel comenzaron.
El plan que llevó en diciembre de 1993 a un acuerdo entre el Vaticano y el Estado de Israel se discutió originalmente en noviembre del año anterior, en el mismo momento en que las primeras reuniones en Londres se llevaron a cabo para discutir un acuerdo entre Israel y la OLP que condujo a los acuerdos de Oslo. El verdadero objetivo del intento del Vaticano para hacerse cargo de la ciudad vieja de Jerusalén. Oslo, o la paz entre Israel y los palestinos, era solo un artículo de portada para ocultar lo que realmente estaba pasando en otra esfera de los asuntos exteriores de Israel. El 10 de septiembre de 1993, tan solo 3 días antes de la firma del Acuerdo de Oslo, en Washington, el periódico italiano La Stampa informó que el entonces canciller Simón Peres concluyó un acuerdo secreto con el Vaticano para entregar la soberanía de la ciudad vieja de Jerusalén al Vaticano. Y además se incluyó en las cláusulas secretas de la Declaración de Principios firmada el 13 de septiembre en Washington, D.C. En la misma semana que el canciller israelí Simón Peres firmó la Declaración de Principios con Yasser Arafat en Washington, la Comisión Israel-Vaticano celebró una reunión especial en Israel. Según el acuerdo, los israelíes darían el control de la ciudad vieja de Jerusalén al Vaticano antes del año 2000. El plan también pide que Jerusalén se convierta en el segundo Vaticano del mundo, con las 3 principales religiones representadas, pero bajo la autoridad del Vaticano. Jerusalén seguirá siendo la capital de Israel, pero la ciudad vieja será administrada por el Vaticano. Yasser Arafat aceptó el plan justo antes del famoso apretón de manos del año 1993. Pero cuando se percató de que el Vaticano también iba a permitir la participación de Israel en el Monte del Templo, lo rechazó. En un informe publicado en noviembre de 1993 en el periódico semanal Jerusalem Kol Hair, se reveló que durante los últimos 6 meses el gobierno israelí ha estado asesorándose sobre el futuro de Jerusalén en una comisión de planificación dirigida por un asesor cercano de Teddy Kollek, Ranan Weitz, anteriormente director de la liquidación de la agencia judía, en una reunión secreta el 9 de septiembre de 1993, un día antes de que el primer ministro Rabin firmara el acuerdo de reconocimiento con la OLP en Israel. El foro se reunió en secreto y aprobó en principio un plan para Jerusalén urdido por Weitz, que él llama Metropolitano de Jerusalén. El 30 de diciembre de 1993, y sin ningún tipo de cobertura de los medios en Israel, un acuerdo histórico con el Vaticano se reconoce públicamente. Fue llamado el Acuerdo Fundamental entre la Santa Sede y el Estado de Israel, que declara lo siguiente: teniendo en cuenta el carácter singular y significativo y el significado universal de la Tierra Santa, consciente de la naturaleza única de la relación entre la Iglesia Católica y el pueblo judío y del proceso histórico de la reconciliación y el crecimiento en el entendimiento mutuo y la amistad entre católicos y judíos, se ha decidido el establecer una comisión de trabajo bilateral permanente con el fin de estudiar y definir conjuntamente los temas de interés común y en vista de normalizar sus relaciones. Es decir, apenas al mes de tomar el poder, había un comité especial para promover relaciones entre Israel y el Vaticano. Muy llamativo. En abril de 1994, el vicealcalde de Jerusalén, Samuel Meyer, anuncia en una rueda de prensa en Jerusalén que había recibido información de que a las propiedades prometidas al Vaticano en Jerusalén se las concedió el estatuto de extraterritorialidad. Al principio de 1996, Meyer murió en un accidente de coche muy sospechoso contra un camión de la ONU. En mayo de 1994, Marek Halter, un intelectual francés y filósofo y un amigo cercano de Peres, dice al semanario israelí Ashishi que él personalmente entregó una carta de Peres al Papa en septiembre de 1993 en la que Peres prometió la internacionalización de Jerusalén, la concesión del control político de las Naciones Unidas de la ciudad vieja de Jerusalén y la hegemonía del Vaticano de los lugares sagrados. El 15 de junio del mismo año, el gobierno de Israel firma un acuerdo con el Vaticano, permitiendo a la Iglesia Católica participar en las negociaciones para determinar el futuro de Jerusalén. Un mes después, el canciller del Vaticano, Jean-Louis Turán, anuncia en Amán, Jordania, que antes de que los problemas territoriales se resuelvan, tenemos que encontrar las garantías internacionales para salvaguardar el carácter único de la ciudad y la seguridad de que nunca más una de las partes volverá a reclamar Jerusalén como su posesión.
En noviembre de 1994 Israel firma un tratado de paz con Jordania que, según informes de Haaretz, Ma'arif y Yediot Ahronot, incluye cláusulas secretas relativas al agua y a Jerusalén. El acuerdo había sido negociado en Londres 8 meses antes, entre Rabin, el rey Hussein y Lord Victor Miscon. En marzo de 1995, un cable de la Embajada de Israel en Roma para el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén se filtró a la estación de radio Arut Seba, lo que confirma la entrega de Jerusalén para el Vaticano. 2 días después, el cable fue portada de Haaretz. En los primeros minutos de amplia distribución de una reunión con el presidente Clinton en 1997, Pérez explicó el cable con las palabras, como ya se le había prometido a la Santa Sede. En abril de 1995, el miembro de Knesset, Abraham Zafira, anunció que tenía información de que todos los bienes del Vaticano en Jerusalén se convertirían en exención de impuestos y se le dio grandes extensiones de propiedades inmobiliarias en el Monte Sión al Papa a perpetuidad. En febrero de 1996, una delegación del Vaticano se reunió en Jerusalén con la autoridad religiosa y ministro de Asuntos Palestinos, Hassan Tasbot. El padre Serge Sebastián, secretario general del Vaticano, anunció que la Santa Sede reconoce la soberanía palestina sobre Jerusalén Este. El 10 de noviembre de 1997, el Estado de Israel y el Vaticano firman el acuerdo de la personalidad jurídica, mediante el cual el Estado de Israel se compromete a asegurar el derecho pleno, efecto, a la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. El significado de esto es una incógnita. En febrero del año 2000, queriéndose tener acuerdos bilaterales con ambas partes en el conflicto árabe-israelí, el día 14 de ese mes, el Papa Juan Pablo II se encuentra con Arafat en Roma para firmar un acuerdo para normalizar las relaciones entre las iglesias católicas romanas en Jerusalén y la autoridad palestina. En marzo del año 2000, el Papa visita Tierra Santa y se repite la insistencia en que un estatuto especial a nivel internacional salvaguardaría mejor los sitios sagrados de la ciudad y de todas sus religiones. La ciudad de Jerusalén es el principal obstáculo para la paz en la región. El 27 de marzo del mismo año, la autoridad palestina dice que el Vaticano ya no insiste en el estatus internacional de la ciudad vieja de Jerusalén y que el Vaticano acepta la división política de la ciudad vieja entre Israel y los palestinos. Uno tiene que preguntarse si este acuerdo no tenía nada que ver con la decisión de Arafat de hacer la guerra a Israel 6 meses más tarde. El 30 de octubre del año 2000, en un discurso de las Naciones Unidas, el arzobispo Renato Martino declaró: el carácter único de Jerusalén como una ciudad sagrada para las 3 grandes religiones hace que sea esencial que los líderes religiosos, no los políticos, tomen el control de los lugares sagrados. En su reunión, el 26 de octubre, con el embajador libanés en el Vaticano, Fuad Aoun, el Papa Juan Pablo II dijo que la ciudad de Jerusalén se la debe dar estatus internacional especialmente garantizado. En enero del 2001, periodistas de la televisión de Israel grabaron en secreto una película bajo el santuario de Omar, el edificio islámico del siglo VII, que pueden haber sido deliberadamente construidos sobre el Santo de los Santos, la sala de oración más sagrada del antiguo templo judío. El vídeo revela un nuevo y amplio túnel dirigido directamente hacia el núcleo más sagrado de Salomón y más tarde a los templos de Herodes. Durante las cruzadas, los caballeros templarios excavaron bajo las ruinas durante 9 años y encontraron una red de túneles donde los sacerdotes judíos escondieron sus tesoros en el año 70. En julio del 2002, delegaciones de Israel, Estados Unidos y Alemania en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en Berlín, tienen que luchar contra una propuesta sorpresa para la internacionalización de la ciudad vieja de Jerusalén por la delegación italiana en la reunión. El jefe de la delegación italiana dijo al rabino Abraham Cooper, decano asociado de Simon Wiesenthal Center, con sede en Estados Unidos, que la principal preocupación del gobierno italiano era que, en el futuro, cuando haya discusiones de paz, a la entidad palestina se le dará el control de los sitios cristianos santos. El por qué el gobierno secular de Italia debería estar preocupado por esto no se explica. Bien, una vez expuesta esta cronología, un tanto tediosa pero necesaria para comprobar la agenda vaticana, no olvidemos un detalle fundamental. El judaísmo es el mayor enemigo histórico del cristianismo. ¿Cómo es posible que los judíos cedieran su lugar religioso más emblemático a su eterno enemigo? ¿Será porque los representantes israelíes no son judíos? Son sionistas que ni practican el judaísmo.
herederos de aquellos que se inventaron el mismísimo judaísmo. Son una punta de lanza de los anglo-venecianos, que conquistaron el Vaticano e hicieron de los sionistas sus administradores y banqueros, tal como ocurría en siglos pasados con los judíos de corte. No puede ser que el Vaticano solo esté interesado en el acceso a sus lugares sagrados en Jerusalén, tal como ya se había acordado con el Estado sionista. Además, cuando estos lugares sagrados estaban bajo la jurisdicción de los jordanos, recordemos, desde 1948 hasta 1967, ¿por qué ningún papa exigió la internacionalización de Jerusalén? ¿Será porque entonces el Vaticano seguía regido por católicos hasta el Concilio Vaticano, tal como vengo sosteniendo, y no pudieron? ¿O no eran sus intenciones? No es el Vaticano católico, sino el Vaticano conquistado por los anglo-venecianos, a través sobre todo de jesuitas y de sionistas. De ahí el papel fundamental de este movimiento sionista y de su papel, recordemos, en la Segunda Guerra Mundial, porque de estar Israel gobernado por verdaderos judíos, jamás cedería su lugar emblemático a los cristianos. En mi opinión, todo el reseteo y rediseño del mundo que estamos viendo hoy día, cuando se cambian los roles sociales, neofeminismo, ideología de sexo, LGTB, el vaciado de valores, todos los malos augurios en la geopolítica mundial con la aparición de ideologías que creíamos olvidadas en el tiempo, este desorden mundial imperante, todo forma parte, a mi entender, de un único objetivo, que es la toma de Jerusalén por parte del Vaticano. Y como paso previo ya es propiedad suya, tal como hemos expuesto. Pero, ¿para qué? ¿Qué interés tiene el Vaticano con Jerusalén? En este canal ya hemos hablado del ecumenismo que viene trabajando a fondo el Papa Francisco para acercar posturas con ortodoxos judíos y musulmanes. Recordemos que estos últimos, los musulmanes, están representados internacionalmente por un miembro de los Pallavicini de la nobleza negra. Recordemos también que existen indicios de que el Islam fue creado desde Roma. Ellos van a tratar de diseñar su propio final para la historia en la ciudad vieja de Jerusalén. La historia de esta producción es la aparición de un Mesías que fusionará las tres religiones monoteístas, dará paso a la paz y a la armonía en el mundo y resolverá el conflicto de Oriente Medio. La ubicación de esta producción será nada menos que la ciudad vieja de Jerusalén. Necesitan todo el control de toda la ciudad vieja de Jerusalén y no solo los bienes de la iglesia, para poder construir lo que quieran en el monte Sión, porque es crítico para el programa que han planeado. Con estos acuerdos, los judíos le darán el control sobre la ciudad vieja. Para el Vaticano, el pueblo israelí tendría un problema. Para la ONU, dirán, no teníamos otra opción. En resumen, y por aclarar, estos anglo-venecianos que rompieron con Roma en el siglo XVII, que crearon el Imperio Británico, la Revolución Francesa, y han diseñado los 3 últimos siglos, pactaron con los falsos judíos askenazí para manipular y controlar al judaísmo y continuar la farsa iniciada por el emperador Constantino para ir generando y gestionando las condiciones necesarias para el cumplimiento de las profecías bíblicas. No son ni cristianos ni judíos estos tipos. Utilizan las religiones para controlar a los miles de millones de creyentes en el mundo, con el único fin de perpetuar una vez más el gran engaño. Pero sigo con una duda. ¿A quién obedecen? Pues bien, amigos, esto es todo. Esto es una apuesta arriesgada por mi parte, pero bueno, quería expresar esta opinión. Hasta pronto, saludos a todos.